principalmente sobre esta serie, que es la cuarta parte de la serie, Siria, el Islam y la Biblia. Todos los que no han perdido el curso de esta serie, los que las han seguido en YouTube, están en YouTube, pon Armando Alducin en YouTube y ahí están todas las series, pueden entender lo que está pasando en el Medio Oriente, pueden entender lo que ha pasado, este cambio de administración en Estados Unidos, pueden entender lo que está pasando en México, en Centroamérica, podemos entender el mundo. Si no comprendemos el mundo a nuestro alrededor, es como si nos metemos a una jaula o una brújula donde solamente me importa yo, mis intereses, mi trabajo, mi consultorio, mi taller, mi vida, y me desconecto de todos los demás. Y esta es la situación en la que comienzas a enfriarte, porque cuando comenzamos a olvidarnos que somos misioneros a un mundo necesitado, ya seas médico, ya seas dentista, carpintero, plomero, albañil, no importa el oficio que tengas, en cualquier lugar somos enviados para poder dar un mensaje al mundo entero. Y ese lugar donde tú vives, donde tú trabajas, es tu lugar de tu misión, donde debemos de compartir nuestro testimonio acerca de que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para que recuerdes que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, porque hemos sido llamados con un llamamiento santo por la gracia que se manifestó en Jesucristo con su aparición, que quitó la muerte y sacó a luz la vida. Entonces tenemos que entender que por esta vida pasamos una sola vez. A unos Dios les dio 20 años de edad, a otros 10, otros mueren al nacer, a otros les dio 60 años, a otros 75. Nuestro hermano Wayne Myers, que acaba de morir, de 103 años. Es uno de los más grandes hombres de Dios que Dios levantó en México y en Latinoamérica. Un gran hombre, a 103 años murió estos pasados días, 103 años, y me mandaron su mensaje a sus 133 años y estaba lúcido, diciéndole a la gente, hablen de Cristo, no pierdas tu visión del mundo, vivimos para los demás. Qué vida más hermosa, más gloriosa y más bendecida, como el apóstol Pablo. Que lleguemos, no importa la edad que lleguemos, que sepamos que toda mi vida en el pasado cumplí mi misión. Porque eso es lo que venimos. Todo lo demás es secundario. Lo más importante es conocer realmente el propósito y el sentido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros con la vida tan corta que tenemos. Muy bien. Hace algunas semanas una noticia espectacular, sensacional, sacudió al mundo. Siria cayó. ¿En qué consiste lo espectacular y lo sensacional y lo increíble que esta nación gobernada por una familia llamada Assad, Bashar, al que destituyeron, era el tercero de esta generación, o sea, el nieto? ¿Cómo es posible que pueda realmente entender la gente las repercusiones que tenía, no solamente en el Medio Oriente, sino también en Estados Unidos, en Europa, en África, en todos los continentes? Porque vivimos una época donde lo que sucede en México afecta al mundo entero. Lo que sucede en Estados Unidos afecta al mundo entero. Lo que sucede en Argentina afecta al mundo entero, para bien o para mal. Siria aparece en la Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando se levanta una estatua grandísima en el sueño de Nabucodonosor, y encontramos que la cabeza de la estatua era de oro, el pecho y los brazos eran de plata de la estatua,
el vientre era de bronce, las piernas de hierro. Y cuando el rey Nabucodonosor pregunta a los astrólogos, a los hechiceros, a los chamanes que le interpretaran qué significaba esta estatua, pues nadie supo. Lógico, porque Dios había dado este sueño a Nabucodonosor y Dios tenía señalada a una persona llamado Daniel, que era un judío que había formado parte del exilio donde habían los judíos llegado a Babilonia cautivos por 70 años. Entonces el Espíritu Santo le revela a Daniel el sueño, para no ir tanto a todo el capítulo, y le dice: Daniel, la estatua representa la cabeza, Babilonia. Muy bien, Babilonia en el Antiguo Testamento es Irak, Siria y el Líbano. Todo esto, los estudiantes de la Biblia tienen que tener esto, o apúntalo en tu libreta. Entonces, cuando tú veas en el Antiguo Testamento Babilonia, es una zona geográfica que actualmente la ocupa Irak, Siria y Líbano. Entonces, esto es lo que se llamaba también como la zona entre dos ríos, o la Mesopotamia. Y le dice: la cabeza es Babilonia, el pecho de plata era el imperio medo-persa, que derrotó a los babilonios históricamente. El vientre, le dice Dios a Daniel, vendrá un tercer imperio, que de acuerdo a la historia fueron los griegos. Alejandro el Magno derrotó a los persas. La palabra persa ahora es Irán. Cuando tú veas Persia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es actualmente Irán, porque hasta 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, y en el 79 a la República Islámica de Irán. Y las piernas representan el cuarto imperio mundial. ¿Quién derrotó a los griegos? El imperio romano. Entonces, cuando nosotros vemos que esta estatua representan los imperios mundiales de los gentiles o del pueblo que no es judío, que van a atacar tarde o temprano y al final de los tiempos a los judíos y a los cristianos, encontramos que son exactamente las naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo. Si lo quieres apuntar, el gobierno del anticristo consistirá de Irak, de Siria, de Líbano, de Grecia y de naciones que formaron parte del antiguo imperio romano, las dos piernas, que fueron el norte de África, casi el sur de Europa y casi todo el Medio Oriente. Entonces, el gobierno del anticristo van a ser los 10 dedos de la estatua, que es donde una piedra en el sueño del rey viene del cielo, golpea los pies de la estatua, los pies, y la estatua se desmorona, dándonos a entender que en la segunda venida de Cristo estos imperios estarán vigentes, que no van a desaparecer en la historia. Y ahora que Siria es tomada, lo espectacular y lo increíble y lo asombroso de este suceso es que nadie se imaginaba que alguien pudiera tocar a Siria. ¿Por qué? Porque Siria tiene la base naval militar que tiene Rusia en el mar Mediterráneo. Entonces, Siria para Rusia representaba un punto militar estratégico. Y entonces Bashar Assad se sentía, ¿verdad?, el dictador de Siria, pues como un potentado. A mí nadie me toca, porque tengo a Rusia, tengo a Irán, tengo a Libia apoyándome. Ni siquiera los árabes de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes se pueden meter conmigo. Y de repente, un hombre llamado Jolani, que es un seudónimo, porque no es un nombre verdadero, a Jolani,
excomandante del grupo terrorista ISIS, excomandante de Al Qaeda, los niños con los que tú jugabas cuando eras niño, los peores terroristas que ha habido en la historia, entran a Siria apoyados por Turquía y por Qatar, que es otra ciudad que está en la península arábica y que es chiquitita, pero que es una de las naciones árabes que más sostienen el terrorismo en el mundo junto con Irán. Esto es lo sensacional y lo increíble, que pudiéramos creer, aún los que estudiamos la Biblia, que iba a caer el gobierno de Siria y que ahora Irán ya no va a meterse con Siria, ni le va a proveer de armas a Siria, ni tampoco el grupo Hezbollah, no van a poder entrar ni al Líbano tampoco, porque ahora está en manos de un grupo terrorista de excomandantes de Al Qaeda y de ISIS, la nación de Siria, apoyados en el norte por Erdogan, el presidente de Turquía. Aquí está el problema. En 1949 se forma una organización en Europa llamada la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Esta organización, que se forma en 1949, se formó en Europa para detener el comunismo que ya no avanzara más en Europa. Entonces, pues muchas naciones de Europa, la mayoría, se hicieron miembros de la OTAN. En otras palabras, la OTAN es el ejército de Europa. Sin embargo, vimos el siglo pasado, que Inglaterra se sale de la Unión Europea y que ahora Turquía tiene el mejor ejército ahorita que hay en Europa, el más peligroso, y ahora se pelea Erdogan con Putin en Rusia. Se hicieron amigos en la pandemia, porque Ucrania le surtía de trigo a Turquía. Erdogan, al darse cuenta que el trigo pues solamente puede venir de Rusia y el gas, le dice: Putin, mi amigo, ¿cómo estás? Ya sabemos que en la política no hay amigos, solo hay intereses monetarios y políticos. En la política no hay amigos. Entonces se hacen amigos mientras le surte Putin a Erdogan, a Turquía, trigo y le da gas. Sin embargo, Turquía pertenece a la OTAN. ¿Qué significa esto? Muy bien. En los artículos de la OTAN, el artículo número 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación que pertenezca a la OTAN, que sea atacada, si España es atacada, si Bulgaria es atacada, si Turquía es atacada, todas las naciones miembros de la OTAN la vamos a defender. Ucrania iba a ser de la OTAN y por eso Putin invadió Ucrania. Cuando ya la OTAN comenzó a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a expandir y a convencer a las naciones como Noruega, Letonia, Estonia, Suecia, Dinamarca, para que se unieran a la OTAN, pues Putin vio que todas estas naciones están a su alrededor. Y dijo: el día que la OTAN llegue a Ucrania, Ucrania está a 15 minutos de Moscú. Y si me lanzan y si ponen misiles en Ucrania, la OTAN, dice Putin, se acabó Rusia. Porque en 15 minutos me llegan los misiles y destruyen Moscú. Es exactamente lo que pasó en Cuba con Estados Unidos en los 60s, con el presidente Kennedy. ¿Se acuerdan todos ustedes? Que Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Imagínense esto nada más. En aquel tiempo ya comenzaba la vigilancia del espacio y detectan los satélites americanos
los misiles en Cuba. Y le avisan a Kennedy: hay misiles apuntándonos nucleares en Cuba. John Kennedy, el presidente, se levanta rapidísimo y le manda un recado a Nikita Khrushchev: o sacas esos misiles o aquí tenemos la tercera guerra mundial. No vamos a permitir de ninguna manera que nos estén apuntando de tan cerca. Ninguna nación lo permitiría tampoco, como no lo hizo Putin con Ucrania, que nos apunten a nosotros. Khrushchev, gracias a Dios, que se puso las pilas, sacó todos los barcos, se van los misiles, pero desde 1962-63 hasta ahorita el mundo no había estado expuesto a una amenaza de una guerra nuclear, hasta la invasión de Ucrania. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que Turquía está apoyando a Siria. Siria ahorita prometió, Jolani le dijo a Netanyahu: no te vayas a meter con nosotros, porque te pasa lo de Hamas y te pasa lo de Hezbollah. Y Jolani, el que está en Turquía, que es el jefe ahorita de Siria, dijo a sus órdenes: general, no nos vamos a meter con Israel. Lo que es una mentira, porque los terroristas no tienen palabra de honor, ¿verdad? No pueden tener ni hablar la verdad jamás. Entonces, ahora Turquía, que apoya completamente todo el golpe de Estado en Siria, que pertenece a la OTAN, el problema está en que si alguien ataque a Turquía, atacan a la OTAN. Entonces, esto está poniendo al mundo y al Medio Oriente al borde como una olla express, donde ya está hirviendo la situación, porque esta situación en Siria no se va a quedar así. Y lo interesante de todo esto, repito, es que el grupo islámico, llámese Hamas, Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, Houthis, talibanes, como tú quieras, todos son musulmanes radicales, con un solo objetivo: exterminar la nación de Israel y controlar el mundo entero con el califato. Este es el sueño en el Medio Oriente del mundo islámico. Por eso se llama Siria y el Islam, y estamos viendo las conexiones que existen con la Biblia. Vayamos al capítulo 38 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, donde encontramos una invasión futura, profetizada hace más de 2600 años. Es la profecía más detallada de toda la Biblia, porque nos proporciona las naciones que se van a formar, los lugares donde va a tener lugar la invasión, los nombres de las naciones que coinciden geográficamente con los nombres de la Biblia, y donde de una forma impresionante aparece Turquía e Irán. Ahora que viene esta invasión o este golpe de Estado en Siria, siempre que pasa algo en el mundo nos hablan por teléfono, me invitan a dar o conferencias, reporteros, o por teléfono, por Zoom, y es cuando más ocupados estamos. Y ahora que cayó Siria, en la semana que seguía de Siria, que el golpe de Estado, tuve más de 50 llamadas de personas, de estaciones de radio, de televisión, de periódicos, de revistas: queremos la opinión de la Biblia. Yo les digo: ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? O sea, y estoy hablando de estaciones, no, o sea, casi ninguna era cristiana, porque tenemos ya bastantes programas cristianos en YouTube. Pero toda la gente, ¿verdad? Ahorita saben que de alguna forma lo que está pasando en el mundo, hay algo en la Biblia que tiene respuestas. Y cuando me preguntaron, les dije: esta invasión a Siria, mi respuesta fue la siguiente: no va a durar. Y Irán, no, ya acabaron con Irán ya se retiró, y etcétera. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es temporal, porque Irán aparece con el nombre de Persia en la Biblia
como una de las naciones aliadas al gobierno del anticristo en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Entonces Irán va a permanecer, no le van a hacer nada, tal vez Israel va a bombardear una o dos plantas nucleares que tiene cerca del Golfo Pérsico, como la que está casi cerca en un lugar que se llama Elam, que aparece en Jeremías capítulo 29 y 39, pero de ahí en fuera Irán va a unirse con las naciones finales del gobierno del anticristo, junto con Siria, junto con Irak, junto con Libia, junto con Egipto, junto con España, Alemania, parte de la Macedonia, de Grecia y Turquía. Entonces, estamos viendo nosotros un panorama en la Biblia donde los protagonistas ya, como dijo un gran teólogo, Dwight Pentecost, cuando vas a un estadio y los jugadores del América suben ahí, soy americanista, nada de Rayados ni Chivas conmigo, Cuando los jugadores llegan al estadio, sabemos que el partido va a comenzar. Así nosotros, dijo Dwight Pentecost, un gran teólogo, cuando nosotros veamos que los protagonistas que la Biblia describió hace más de 2500 años comienzan a emerger en los periódicos y comenzamos a ver la alianza entre los del bien y los del mal, sabemos que nos encontramos en la última generación. Sabemos que el partido va a comenzar. Y esta toma de Siria ha prendido casi la mecha para que venga un incendio mucho más grande ahora. Esto se agrava porque el presidente Trump hace 3 o 4 días acaba de decir lo siguiente: hay un problema con Gaza, donde estaban los de Hezbollah, los de Hamas y el grupo y los habitantes de Gaza que se llaman los palestinos, pero que no son palestinos, son árabes, porque no existe nunca ni ha existido un Estado palestino, no ha existido nunca nadie que se llamen palestinos. Antes existían los filisteos, lo que es Gaza, geográficamente, de ahí era el gigante Goliat, ¿se acuerdan? Goliat de Gaza. Entonces, ahora que están sacando ya a los de Hamas y los rehenes están siendo entregados, Hamas nunca va a entregar a todos los rehenes. Porque el día que entregue a todos los rehenes que tiene secuestrados, ese día se queda completamente encuerado. Porque es la única garantía que tienen de que ya no se metan con ellos y que dejen reconstruir el terrorismo en Hamas. Entonces el presidente Biden, nadie se imaginaba esto, está en la Casa Blanca hace algunos días platicando. Junto a él tiene a Benjamín Netanyahu. Invitó a Netanyahu a ir a Washington en estos días el presidente Trump. Netanyahu tampoco lo sabía. Escuchen esto. Y Trump, enfrente de Netanyahu, sin pedirle permiso a Netanyahu, dice lo siguiente: Estados Unidos va a tomar la franja de Gaza. Y Netanyahu, que está junto con él, ¿what? Qué susto me has dado. Espera, que él hubiera querido, ¿verdad? ¿Por qué no platicamos de esto antes? Porque así es el presidente Trump, es muy atrabancado y se avienta las cosas así y las hace y lo cumple. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando él dice Estados Unidos va a tomar la franja de Gaza, ¿qué implica? Esto fue guiado, lo tenemos que entender. Trump les dijo a todos los que habitan Gaza, a los civiles: váyanse a Egipto, váyanse a Arabia Saudita, váyanse a Jordania, ningún país los quiere. ¿Cuánta hipocresía, no? No, pobres de los de Gaza, ya no estamos hablando del grupo terrorista Hamas, de los pobladores de Gaza, las mujeres, los niños que no tienen. ¿Y por qué ninguno de sus hermanos árabes los aceptan en su país? Ni Egipto, ni Jordania, ni ningún país los quiere.
porque saben lo mitotero que son, que no van a tener un gobierno, van a tener un terrorismo, porque su objetivo es exterminar la nación de Israel, no importa que los traigan aquí a Tlalnepantla. Cuando entendemos esto a nuestro alrededor, entendemos las noticias. Y no nos provocamos a hablar tonterías con la gente. No, que esto y el otro, y que es una tontería. Espérame tantito, porque es lo que están haciendo. Entonces Trump dice, nadie los quiere. Pues entonces Estados Unidos va a construir en Gaza hospitales, vamos a construir escuelas, campos deportivos, vamos a meter cañería, vamos a meter salud, y va a Estados Unidos a comprometerse a levantar una ciudad en el Mediterráneo para que los gazaítas puedan vivir en paz. No quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque saben perfectamente bien que el simple hecho de que una nación que no es islámica, entendámoslo, les proporciona lo que les está prometiendo, entonces ¿por qué están gritando que quieren paz? Cuando ni sus hermanos árabes los quieren aceptar. Y cuando se les ofrece, pues vamos a darles esto y nosotros los vamos a ayudar. No, ustedes no nos quieren ayudar. Oye, pues ni tus hermanos ni nosotros, ¿qué quieren hacer? Porque no se puede quedar desamparada Gaza. Si la dejamos desamparada, se vuelve a formar otro grupo que quiere exterminar a la nación de Israel. Y el gobierno de Israel tiene que decir, tenemos que proteger a nuestro pueblo. No vamos a dejar que el vecino tenga una ametralladora y ya me amenazó con matar a mis hijos, a mi vida. No voy a dejarlo vivir junto a mí. Entonces, es un problema muy complejo. Pero esto está agravando, acelerando las profecías bíblicas. Porque la bomba tiene que explotar, tarde o temprano. Vemos nosotros también a continuación algo muy importante, porque el anticristo bíblicamente va a provenir del Islam. El anticristo se había considerado que iba a ser judío, que porque, bueno, yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo creí eso también. Génesis 49, la tribu de Dan, ¿verdad? Que hace derribar al caballo y que por eso no aparece en el capítulo 7 del Apocalipsis, y que porque en Apocalipsis, Daniel 11, 35 y 36 dice que del amor de sus padres no hará caso. Entonces, había como 2 o 3 versículos que aparentaban, o se podría deducir por estos 3 versículos o 4, que el anticristo era judío. Sin embargo, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más se nos abre el entendimiento y vemos y decimos, esto no lo había leído yo, lo leí como 10 veces y hasta ahorita me fijo lo que quiere decir. Así es la Biblia. Tú puedes leer el Evangelio de Juan 500 veces, inténtalo. Y cuando la segunda vez y la tercera vez lees lo que ya está escrito y dices, pero si yo lo leí, ¿por qué aquí me parece diferente? Como que Dios nos habla de forma diferente cada vez que hablamos la Biblia. Ezequiel 38, versículo 5. Las naciones son Persia, que es Irán. Ponlo en tu Biblia, Irán arriba de Persia. Cus y Fud. ¿Cómo sabemos que estas naciones tienen un nombre diferente en la época moderna? Porque en la Biblia todas las naciones descendemos de 3 hombres, de los 3 hijos de Noé: Jafet, Sem y Cam. Capítulo 10 del libro del Génesis. En el capítulo 10 del libro del Génesis, que es un libro, es un capítulo impresionantemente interesante, encontramos 70 naciones. Los que descienden de Jafet, los que descienden de Cam y los que descienden de Sem. Muy bien. Toda la raza humana fue poblada después del diluvio de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas poblaron Europa, el mundo anglosajón. Los semitas poblaron todo lo que son árabes, judíos y los orientales, Asia y Asia Menor.
Y los camitas o los descendientes de Cam poblaron el continente africano. Entonces, cuando encontramos en la Biblia Cus y Fud, en el versículo 5 de Ezequiel 38, vemos en Génesis 10, versículo 2 y 3, que Cus y Fud descienden de Cam, o sea, de las naciones del norte de África. Y en el norte de África están Marruecos, está Libia, está Etiopía, está también Sudán, y estas naciones africanas del norte de África van a formar parte, todas son islámicas, del gobierno del anticristo. Y es interesantísimo que el mundo islámico actualmente en Europa ya está ahogando a Europa. La forma como se ha expandido el islamismo en el mundo es impresionante. Por ejemplo, Inglaterra se puede decir que ya es una nación islámica. De 35 ciudades de Inglaterra, el mayor o el alcalde o el presidente municipal es musulmán. España, Alemania, Francia, toda la migración que vino a través de Grecia y de la huida de la guerra civil de Siria y de Irak, llegaron a Europa y ahora se han apoderado completamente de la cultura, las tradiciones, la religión y aparte imponiendo la ley Sharia donde ellos se plantan. Y estamos hablando de un movimiento que está ahogando a Europa y donde muchas naciones como Hungría, con Orbán, el presidente, dijo, esta nación es cristiana, esta nación tiene una religión que es el cristianismo, si tú quieres ser musulmán, eres bienvenido, pero no hagas panchos en la calle, ni protestas en contra de nosotros, ni contra otra religión, porque te deportamos a tu país. Y lo mismo acaba de hacer el presidente Trump en Estados Unidos. Desde la semana pasada están prohibidas en Estados Unidos cualquier desfile o manifestaciones apoyando el Islam y protestando o quemando la bandera de Estados Unidos. Amén, cualquier país lo haría. Si no hay patriotas, esa es otra cosa. Pero tenemos que regresar y a entender que el patriotismo es un deber cívico de todos nosotros como ciudadanos del reino de Dios y del reino de este mundo. Yo no puedo permitir ver a alguien que queme la bandera de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa a mi país. Yo no formaría parte de un grupo que quemara la bandera de mi nación. Entonces, así es en todos lados. Entonces, como llegan los musulmanes a Estados Unidos y queman las banderas y desfilan, y abajo Estados Unidos, y abajo esto, oye, entonces, ¿por qué están viviendo aquí? Pues vete a tu país entonces, por el amor de Dios. Es como aquí en México, y no sé, las protestas que vieron en Reforma, sacan unas protestas, que por aquí, por allá, y en Dallas también en Estados Unidos, y allí en San Antonio, Texas, que nos quieren deportar, etcétera, etcétera. Espérame tantito, ¿quién te quiere deportar? El país donde tú estás comiendo, ¿a dónde? México. ¿Y por qué te viste de México? Porque no había trabajo en México. Entonces, ¿con qué derecho tienes tú para protestar de que un país donde estás como ilegal te deporte? En lugar de que apoyes el país y que busques la forma, ya estando ahí, de legalizarte, haces protestas en las calles y comenzaron a incendiar en Dallas y en San Antonio muchos comercios, los mexicanos, por variar, algunos de Tlalnepantla. Ojalá que no. Muy bien. Ahora esto es algo muy importante. De acuerdo a la leyenda islámica, cuando ya comenzamos a meternos en la mente del Oriente y del Islam, porque si no entendemos el Islam, no entendemos nada. Cuando comenzamos a entenderlo, hay una leyenda en el Islam que dice lo siguiente, que hay un doceavo descendiente de Mahoma. Síganme con cuidado, que se encuentra en un abismo profundo, en un pozo profundo en la tierra, escondido, y que será preservado perfectamente bien, y que va a salir del pozo, del abismo o del hoyo, para surgir en los últimos 7 años
del juicio final. Oye, es lo que la Biblia enseña, que la gran tribulación son 7 años. ¿Hay algún parecido en esto? Ahora, muy bien. ¿Cuándo surge el Islam? Aquí está el cristianismo, primer siglo de la era cristiana. 600 años después del cristianismo surge el Islam. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Satanás levanta a esta religión para poder tratar de pervertir las enseñanzas cristianas y enseñarle cosas similares a lo que enseña el cristianismo, como lo que vamos a ver. Esto es impresionante. ¿Cómo es posible que también enseñen ellos eso? O sea, la Biblia no pudo habérselo fusilado a ellos. Ellos se fusilaron de la Biblia, ¿verdad? Son ideas que Satanás les metió en la cabeza. Y los musulmanes enseñan que este hombre que va a surgir se llama el Mahdi. M de mamá, A, D de Daniel, H de I latina, Mahdi, que significa el guía o el Mesías. Ahora, muy bien, el cristianismo está esperando un Mesías que regrese, ¿verdad? Y el Islam está también esperando un Mesías que regrese, pero que va a surgir del abismo. Y es muy interesante, vayamos rápido a Apocalipsis 11:7. Esto los va a sorprender a ustedes. Es muy interesante que la Biblia haya profetizado que precisamente del abismo, que es la prisión de los demonios y de algunos ángeles caídos, de donde va a surgir el principado satánico que va a ungir al anticristo. Les voy a adelantar esto rápidamente. Ese Mahdi que esperan el Islam, para nosotros será el anticristo. Y dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube del pozo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el Islam enseña lo mismo. Nuestro Mahdi va a surgir de un pozo. Ahí está enterrado. Y cuando surja, va a matar a todos los que no acepten el Islam. Ya comenzamos a ver las conexiones que no son coincidencias en la palabra de Dios. Esto es increíble. Ahora, muy bien. Entonces, esta similaridad del Mahdi que sube del abismo no es coincidencia para ellos. Ahora les explico rápidamente por qué no podía ser judío el anticristo. Por lo siguiente, pongan mucha atención. Cuando el anticristo surja en la historia, en el mundo, va a ir a Israel y se va a juntar con los líderes del gobierno de Israel. Vamos a sentarnos en una mesa. En ese momento Israel, cuando el anticristo surja, se encuentra desamparado. O sea, Estados Unidos no tarda en caer. No sé si este gobierno sea ya el último, ¿verdad? El de Trump, o no sé si vaya a durar los 4 años tampoco, pero Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos. Entonces, si se encuentra desamparado Israel, es lógico que Estados Unidos, porque ha sido su papá. Por eso desde la Segunda Guerra Mundial, Dios permitió en su soberanía levantar a Estados Unidos, porque siempre ha protegido a Israel. Ahora, hace 2 semanas, Biden había congelado cientos de bombas para Israel y municiones del expresidente Biden. Vino Trump y cortó completamente esa ley, y ahora llegaron cientos de bombas a Israel y cientos de municiones bajo la ayuda del presidente Trump. O sea, siempre se han sentido protegidos por Estados Unidos, menos por Obama, ni tampoco por el presidente Biden. Casi todos los presidentes de Estados Unidos, de alguna manera, directa o indirecta, han protegido a Israel. Muy bien. Entonces, Israel va a llegar a un punto
donde algo va a pasar con Estados Unidos, algo va a pasar en el Medio Oriente, que no va a tener como pollitos buscando las alas de la gallina para esconderse. Entonces el anticristo les va a decir: vénganse por favor, vamos a sentarnos a una mesa. Este hombre, el anticristo, tiene que tener este poder. Les va a decir a los judíos: les voy a firmar un tratado, Daniel 9:27, por 7 años. Aquí lo firmo. Y les quiero garantizar que en 7 años nadie los va a tocar. Escuchen esto. ¿Qué hombre podría en el Medio Oriente garantizarles a los judíos que el Islam y los árabes no los fueran a tocar? Un judío no podría hacer, se reirían de él. Al único que en ese tiempo van a respetar es porque ellos creerán que el anticristo es su Mahdi, y lo que el Mahdi dice es su Mesías, lo tienen que obedecer, y les permitirá reconstruir su templo, y por 3 años y medio nadie los va a tocar, porque ¿quién los está protegiendo? Un islámico radical que se llama el anticristo. Nadie más podría hacer esto más que una persona que nace del Islam, porque los árabes a nadie podrían obedecer, mucho menos a un judío. A los 3 años y medio, sabemos, el anticristo rompe el pacto y comienza la persecución final, que se llama el día del Señor o la gran tribulación. 3 años y medio, y a los 3 años y medio Jesucristo regresa antes de que destruyan a Israel, el mundo del Islam. Esto es muy importante porque así ya comenzamos a entender las piezas de la Biblia, y vemos nosotros entonces que muchas personas creyeron que el anticristo vendría de Europa, porque el antiguo imperio romano era europeo. Pero espérame, también ocupó el norte de África y también ocupó el Medio Oriente, el imperio romano. Yo fui uno de esos en los 80, me acuerdo que siempre he sido apasionado de la profecía, pero yo profetizaba que el anticristo iba a surgir de Europa, porque el antiguo imperio romano, dice Daniel 9:27, un príncipe que vendrá hará un pacto contra ellos, y el pueblo que vino contra Israel fueron los romanos. Pero los romanos tenían grupos, ¿verdad?, que no solamente la formaban romanos. El ejército de Roma estaba formado por celtas, estaba formado por personas de kurdos, estaba formado por de africanos. O sea, el ejército de Roma era mundial. Esto no significa simplemente que era Roma el que va a venirse en contra de Israel. Ahora es interesante también aquí en Apocalipsis, capítulo 9 de Apocalipsis, regresando a lo del pozo del abismo, para tener más piezas unidas a lo que estamos enseñando, que también la Biblia nos enseña que en el abismo se encuentra un ángel caído. Ya saben qué es el abismo, ¿verdad? Es una prisión que está debajo del mundo, debajo del mar. Por eso cuando el anticristo, cuando la Biblia retrata a estos monstruos o bestias que son príncipes satánicos, siempre los ve saliendo del mar. Algo pasó en el mar o en el centro del mar, debajo del mar, que se encuentran las prisiones de los demonios y también de los príncipes caídos. Y esto es interesante porque en la Nueva Jerusalén ya no va a haber mar. Qué lástima para los pescadores. Pero el mar es un símbolo en la Biblia del mal. Y por eso es tan importante ver que hay monstruos desconocidos aún dentro del mar, y lugares en el mar que ni siquiera el hombre ha podido penetrar. Entonces dice Daniel 9 versículo 11. De Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Qué interesante, ¿verdad?, que este ángel del rey del abismo será soltado del pozo
que hablan los musulmanes. Del hoyo donde está enterrado el 12º imán, sin ellos saber que el abismo es una prisión de los demonios y que podría ser la entidad espiritual que posea al anticristo. Y lo corroboramos en Apocalipsis 17. Ojalá que no se empachen. Juan está atarantado, como muchos de ustedes ahorita. O sea, esto es un alimento un poco más sustancioso, ¿verdad? No para nuevos. Y aún para muchos ya avanzados también es muy importante porque profundizamos mucho más en la Biblia. Pero Juan se encontraba así atarantado que la gran ramera, una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. O sea, ¿qué es todo esto, verdad? Un lenguaje simbólico, pero ¿qué significa? Y entonces, en el versículo 7 de Apocalipsis 17, se le aparece un ángel a Juan y le dice: ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué? Le hubiera contado Juan, ¿verdad? No entiendo ni papa de estas visiones que estoy viendo. Y entonces le dice el ángel: yo te diré el misterio de la mujer, o sea, de la gran ramera, que es un sistema religioso que se está levantando ya y que va a unirse al anticristo. Te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, o sea, la que sube el abismo, mucho cuidado, abran los ojos. La bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. O sea, un ser humano no puede salir de la muerte. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Y en el abismo, en toda la Biblia, que en el Antiguo Testamento es el Sheol, nunca hay ningún ser humano. Los seres humanos están en el infierno. Porque ahora el cielo ya, desde Cristo que resucitó, un cristiano que se muere, desde Cristo, nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Antes de Cristo estaba dividido el Sheol entre el infierno y el paraíso. Vino Cristo en los 3 días que Él estuvo muerto, bajó en espíritu, 1 Pedro 3, se llevó a todos los que estaban en el paraíso con Él, y desde Cristo a nuestros días, el que muere en Cristo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y se quedó el infierno. Pero el abismo es el lugar de los demonios y de los ángeles caídos, junto con el Tartarus y el Abadón. Entonces, esta entidad espiritual que va a ser un principado de Satanás, que va a entrar al anticristo cuando él venga y nazca aquí en el mundo, es el que le va a proporcionar al anticristo todos los poderes de sabiduría, de inteligencia, de milagros que va a hacer llover fuego del cielo, va a hacer cosas espectaculares que la humanidad va a decir: wow, pero ¿qué es esto? Este hombre tiene que ser realmente o un extraterrestre o tiene que ser alguien que puede impartirnos el reino que hemos soñado. Desgraciadamente será una humanidad completamente engañada por la mentira que antes de que el anticristo aparezca, tú no quisiste aceptar el amor de la verdad para ser libre. Por eso el mensaje actualmente es: arrepiéntete antes que se venga lo que se viene sobre el mundo como tú no te lo imaginas. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es. Nosotros ya no estaremos aquí. Adiós. Yo me voy, no sé tú, pero yo me voy. Ya nos está esperando el Señor Jesucristo para establecer su reino aquí, donde no habrá muerte, enfermedades, lloro, donde podremos regresar a la agricultura, regresará el huerto del Edén al mundo entero. Para todos aquellos que aman su nombre y que han aceptado su sacrificio en la cruz. ¿No quisieras tú
en esta tarde en que el Espíritu Santo te ha hablado tan claramente, donde las Escrituras están siendo expuestas maravillosamente por el Espíritu de Dios a nuestras mentes, tan limitada la mente que tenemos, pero el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú no puedes seguir entendiendo lo que entendías hace 5 años si eras cristiano. Si han pasado 5 años en tu vida cristiana, o 10, y el entendimiento lo tienes igual, hermano, hermana, ¿no has crecido una pulgada? ¿Sigues en primaria? ¿No le has dedicado tiempo a la palabra, a la oración, a los estudios bíblicos, a los Zooms que tenemos de discipulado? Y por eso llega el momento en el que comienza el sacudimiento que está sucediendo en el mundo y te quedas aquí, ontoy, pues claro que no sabes ni siquiera cómo te llamas ya. Ya no sabes qué es bueno ni qué es malo. A lo malo le llamas bueno, a lo bueno le llamas malo. Estás completamente desorientado. Y es como está el mundo. Llegamos hace algunos meses a este caso donde la pedofilia iba a ser legalizada. Por el amor de Dios, donde ya los documentos no eran tú o yo, es algo neutral, donde una niña de 12, 13 años le podían cambiar sin el permiso de los papás el género y darles hormonas y cosas para trastornar sus mentes con la bandera de la inclusión. Era un mundo asqueroso y la gente no despertaba ni se daba cuenta de esto. Pero es la moral. Al mundo le importa el clima, al mundo le importa la política, al mundo le importa la economía, pero no la moral. Y todos los imperios de la historia cayeron por la inmoralidad. Es la moral, los principios de ética, los valores que dio los judío-cristianos, que son los que sostienen tu vida y mi vida. Puedes llegar a ser presidente de la República, un gran arquitecto, un gran científico, pero moralmente ser un enano, completamente corrompido interiormente por ti, dentro de ti, de tu vida, y morir casi como un animal. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y regresas a las tinieblas. Qué triste. Los cementerios están llenos de millones de gentes que nunca vivieron. Solamente existieron, como existe la vaca, los perros y los caballos. Nunca entendieron el propósito para el cual nos ha puesto Dios en esta vida, que es conocer a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Ahora este próximo desayuno los invitamos en abril, estamos en el World Trade Center. Voy a dar el mensaje que hay si hay vida después de la muerte. Va a ser el mensaje que voy a tratar. Al desayuno los invitamos, ya están los boletos disponibles, no sé si todavía haya, pero es un mensaje que tenemos que entender qué hay después de la muerte, qué nos espera después de la muerte. Ni Walter Mercado, ni los chamanes, ni los brujos, ni los astrólogos, nadie nos puede decir qué hay después de la vida, más que aquel que murió, subió al cielo y resucitó y regresó para decirnos: yo soy la resurrección y la vida. No eres un animal, tienes un propósito más grande que mi Padre te ha dado para conocerme y entender que vamos de paso nada más, como peregrinos por este mundo, una vida tan corta que tenemos y que muchos seres humanos jamás entendieron para qué nacieron, mucho menos para qué vivir. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo de entre los muertos. Gracias por tan grande salvación, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de llamarnos tus hijos y tus hijas y formar parte de tu familia terrenal. Gracias por la esperanza por la cual vivimos, en la cual debemos mantenernos firmes hasta el fin, para que en aquel día glorioso, en la muerte, cuando vengas por nosotros,
no nos avergoncemos, si podamos gozarnos junto contigo, que valió la pena en la corta vida que nos diste haberte conocido y haber comprendido cuánto nos amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido, mas Él llevó nuestras rebeliones en esa cruz para decirnos: te amo. Dios nos ama, y la cruz es la personificación, el ejemplo más grande del amor de Dios. Acéptalo en esta mañana y dile ahí en tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Ya no quiero ser igual. Quiero abandonar el camino por el cual me encuentro, pero no puedo. Por eso acudo a ti, para que tú me des el poder, Señor, de seguirte, porque creo que en esa cruz, con tu sangre pagaste por mis pecados. Te invito a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Porque es una de las evidencias más grandes, ya que la tercera parte de este libro son profecías. Una tercera parte de la Biblia está relacionado con profecías. Y Dios nos ha dejado estas profecías para decirnos cuánto nos ama. Esta es la principal razón. Dios no quiere que seamos sorprendidos por los eventos que están sacudiendo al mundo actualmente. Es un mundo desarticulado completamente, es un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo, es un mundo donde la mayor parte de las personas están manifestando síntomas de psicopatía, de locura. Y estoy hablando de filósofos, politólogos, gobernantes, deportistas, etcétera, etcétera. Parecería como que el mundo ha perdido completamente la brújula, amenazado ya por una próxima guerra nuclear, caída posiblemente este año del dólar, una inmoralidad y degeneración sexual que ni en Sodoma y Gomorra se había visto. En fin, es un mundo al cual la Biblia profetizó que íbamos a llegar algún día. Una raza humana que se ha olvidado que no somos dioses, damas y caballeros. No venimos tampoco de los animales, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y tanto la raza humana como los animales y los peces y las aves, solamente hay dos géneros: hombre y mujer. No hay más. Y donde hemos llegado a un punto donde la ciencia ya ha dejado de ser ciencia, sino ciencia ficción. Porque las postulaciones que vamos a ver a continuación también no tienen absolutamente nada de científicas. Donde los gobiernos, ¿verdad?, después de que el comunismo cayó en el siglo pasado, en 1991, con más de 85 millones de muertes, y donde el mundo creyó que habíamos ya, bueno, ya el occidente, vamos a levantar el capitalismo, el libre mercado, ya Estados Unidos va a ser el vencedor, etcétera, etcétera. Ya jamás se volverá a levantar el comunismo, esa ideología que demostró una grave equivocación. No fue así. Se volvió a desenterrar esta ideología y actualmente, pues, ¿quién se iba a imaginar que Estados Unidos de Norteamérica, que fue el país que ganó la Segunda Guerra Mundial junto con Rusia, con Inglaterra y Canadá, pudiera haber permitido convertirse en un país socialista? ¿Quién se hubiera imaginado eso? Cuando fueron los portadores, los baluartes de la libertad y de la democracia. Y actualmente, ¿verdad?, la administración que rige Estados Unidos es una administración completamente anticristiana, anti Dios,
antiprincipios judeo-cristianos. Vuelvo a repetir, el mundo se encuentra en llamas. Quiero compartir con ustedes en esta mañana algunos síntomas, algunas señales de que realmente la Biblia nos puede dar una directriz muy clara de que nos encontramos en la última generación. Creo que para esta hora hemos llegado. Es una generación desafiante, una generación, tal vez, no sé, 4, 5, 6 años, o el 2030 se termine, no sabemos el día ni la hora. Lo único que sabemos es que hemos llegado al final de la historia. Como lo sabemos, vamos a ver y vamos a enunciar algunas señales bíblicas que nos pueden alumbrar un poco más el entendimiento, porque es la hora en la que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor, filosóficamente, científicamente, moralmente, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en tanta oscuridad, hasta que el lucero de la mañana venga, que es Jesucristo, que ya no tarda. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Viene Jesús a juzgar al mundo. Ya no viene a morir en una cruz como hace 2000 años, viene a juzgar el mundo. Prepárate pues tú a encontrarte el día que tú te mueras, creas o no creas, con Dios. En el libro de Daniel, que fue escrito hace aproximadamente 2600 años, el libro de Daniel, los que tengan su Biblia lo pueden abrir en el capítulo 12, se encuentra de una forma cronológica y sucesiva, asombrosamente, que solamente Dios lo pudo haber hecho, precisamente lo que la historia después ha corroborado y comprobado. El libro de Daniel describe el orden de todos los imperios mundiales, señores historiadores que nos visitan, tal exactamente como la historia lo pudo corroborar y comprobar. Daniel describe claramente, él vivió en el imperio babilónico, él no sabía qué imperios iban a venir después. En el capítulo 2, Dios le dice a través de un ángel, va a venir también otro imperio que fue de acuerdo a la historia, los medos persas. En tercer lugar, vendrá otro imperio que sabemos con la historia que fue, el imperio griego, con Alejandro el Magno, que a los 33 años conquistó casi la India, Medio Oriente, parte del sur de Europa, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar se profetizó el imperio romano, que vendría a acabar completamente y a dividirse. Duró como 1500 años en el lado oriental, entre Estambul, Turquía, Alejandría y Roma, y de ahí a nuestros días solamente esperamos el último imperio mundial o el gobierno mundial que la Biblia profetiza que ya se está formando en lo que se conoce como el globalismo o el nuevo orden económico mundial, que lo puedes encontrar en el Foro Económico Mundial que dirige Klaus Schwab, un alemán. Lo puedes encontrar en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Todas estas organizaciones no gubernamentales hablan claramente acerca de que nos acercamos a un nuevo orden mundial. Y donde ya a través de la pandemia, que vamos a ver después con algunas preguntas, pudo demostrarse que el mundo está ya preparado tecnológica y genéticamente para que un solo hombre pueda gobernar el mundo. Todavía el siglo pasado no había llegado el mundo a la evolución tecnológica a la que hemos llegado en el siglo XXI. Pero ya está todo preparado y se demostró con la pandemia qué fácil es controlarnos. Qué voracidad de los gobiernos que se precipitaron con una velocidad vertiginosa a tratar de demostrar cada vez más autoritarismo, más dominio, más control sobre los ciudadanos, aprovechándose de un virus para tratar de poder demostrar que mientras más miedo haya en el ser humano, es más fácil controlarlo.
Y qué interesante que la Biblia nos muestra que el enemigo más grande del ser humano y la antítesis de la fe es el miedo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las palabras son: no temas, yo soy tu Dios que nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. No permitas que ninguna circunstancia de alrededor entre a tu vida o a tus pensamientos y te quite la paz. No permitas que la caída del dólar o que el petróleo, las revoluciones o los golpes o una guerra nuclear muevan la seguridad y la tranquilidad que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Aquellos que verdaderamente, con un amor nacido del corazón, con una conciencia limpia y con una fe no fingida, siguen a Jesucristo, el Hijo de Dios. El pasaje que nos atañe está en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, y se le dan estas palabras al profeta Daniel. Pero tú, Daniel, le dice el ángel Gabriel, que es el mensajero que también 600 años después se le apareció a la Virgen María. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios. Fue el mismo ángel que le anunció a María que iba a ser madre, no estando embarazada, y explicándole cómo iba a ser el nacimiento del unigénito Hijo de Dios. Este ángel, 600 años antes de Cristo, se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, cierra las palabras y sella el libro, o sea, las profecías que se encuentran en este libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento aumentará. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que de casi 6,000 años de historia brincamos del burro al motor de gasolina? Lo que no se inventó en casi toda la historia del ser humano hasta el año de 1900. A principios del siglo XX, el mundo entra por primera vez. Henry Ford fabrica el carro modelo T a 25 kilómetros por hora. 1905, 1906, los hermanos Wright, la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1932-33 comienza el experimento para bombardear el uranio 235 entre el doctor Oppenheimer y el doctor Enrico Fermi, respectivamente, al de Alemania y de Italia, y logran penetrar. Ahí está la película ya ahorita muy famosa, Oppenheimer, donde bombardean el átomo y producen por primera vez la fisión nuclear. El mundo entra en la Segunda Guerra Mundial a un tiempo donde ya las armas nucleares no van a ser juguetes, van a ser utilizadas como lo fueron en Nagasaki y en Hiroshima, en Japón. 1952, Rusia fabrica la primera bomba de hidrógeno. En el 57, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la Luna. 1970, el primer iPhone o el celular. Las computadoras y las plataformas y los satélites de comunicación espacial que de China, sabes, ahorita prende la televisión y sabes lo que pasa en México o lo que pasa en China. Gracias a los satélites alrededor comienza una comunicación jamás alcanzada. Y uno de los descubrimientos más grandes que voy a profundizar más grande es cuando descubrieron la molécula del ADN o el ácido desoxirribonucleico, o lo que se conoce como la información, que en cada millón de nuestras células se encuentra algo escrito por el Creador. Lo que hizo que la teoría de la evolución, que se enseña desde hace más de un siglo en las universidades, sin tener ninguna prueba científica de que venimos de los animales, se continuó enseñando. Como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se propaga 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. Muy bien. Vemos nosotros entonces que el mundo ha entrado a una época del conocimiento asombrosa. Llegamos al siglo XXI y ya encontramos una explosión, que todo es chip, todo es cibernético, y ahorita nada nos sorprende.
y ahorita todo es la inteligencia artificial, transhumanismo, satélites de comunicación, etcétera, etcétera. Un mundo donde, vuelvo a repetir, ya puede ser controlado por una sola persona. No sé si están enterados, pero desde que comenzó la agenda global, hace 2 o 3 años ya implementada, comenzó a descubrirse principalmente en la pandemia que los gobiernos ya están perdiendo su soberanía nacional. Tenemos en segundo lugar no solamente el aumento tan impresionante al que hemos llegado genéticamente, sino que también tenemos las profecías de las guerras mundiales. En el Evangelio Mateo capítulo 24, hace 2000 años los discípulos se juntaron alrededor de Jesucristo y le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí le estaban preguntando cuándo el templo judío iba a ser destruido, porque anteriormente les dijo que iba a ser destruido. Fue la primera pregunta que se contestó en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano, enviado por el emperador Vespasiano, llegó a Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra. Ahí se cumplió la primera profecía que Cristo contestó en el año 70 después de Cristo. La segunda pregunta que le hacen a Jesús es: ¿qué señal? Dinos qué señal habrá de tu venida. O sea, de la segunda, no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida de Jesucristo, que son 2 eventos completamente diferentes. Esto se contesta en el versículo 29 y 30 del capítulo 24. Habrá señales en el sol, en la luna, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo con los ángeles y con nosotros a la tierra a establecer su reino mesiánico, prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón, a David, a los profetas y a los mismos apóstoles. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Nosotros ya venimos con Él. Seremos sacados del mundo 7 años antes, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. No fuimos puestos para la ira, sino para esperar la bienaventurada esperanza que tenemos. No estamos esperando al anticristo los cristianos, estamos esperando a Jesús en el cielo. Y vemos nosotros, en tercer lugar, que le preguntan: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la más importante. ¿Cómo sabemos que ya llegamos al final de la historia? Y entonces Jesús comienza anunciando algunas señales. Y dice el versículo 6: van a oír de guerras y rumores de guerras. Sabemos nosotros que hasta este momento, desde que Caín mató a Abel, toda la historia de la humanidad, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, toda la historia de la humanidad solamente han habido 25 años de paz. Toda la historia, en los casi 6,000 años de historia que tenemos, 25 años de paz. O sea, la historia humana es una historia ensangrentada de unos contra otros, cosa que ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni nadie ha podido determinar la causa de la autodestrucción que el ser humano lleva dentro de su corazón. Y la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué señal habrá de que la historia terminó? Y dice Cristo en el versículo 6: oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario. ¿Son necesarias las guerras? ¿Es lo que Jesús está diciendo? Es necesario que esto acontezca. Es necesario que haya las guerras. ¿Por qué? Porque hay países sedientos de poder, de ambición, que van a tratar de conquistar a otras naciones, y esas naciones, en este caso las víctimas, van a tener que defenderse. Y al defenderse va a haber un conflicto, ahora sí ya va a ser nuclear, entre nación contra nación. Entonces, cuando Jesús dijo que es necesaria las guerras, es precisamente porque desgraciadamente la historia nos muestra
que así ha sido. Pregunta, como un ejemplo, ¿qué hubiera sucedido en 1940 si Estados Unidos, Rusia, que de una forma irónica era comunista con José Stalin, Winston Churchill en Inglaterra y Canadá, no hubieran intervenido para que los nazis propagaran su veneno en Europa y en el mundo entero? Cuando los malos triunfan, es porque los buenos no hacen nada. Si hubiera quedado el mundo impasible, impávido, y los nazis hubieran continuado, estarían completamente gobernando el mundo en el siglo XXI, el nazismo. Pero se levantaron hombres que dijeron: no vamos a permitir esto, y tuvieron que ir a hacer el desembarco en Normandía. Entraron por las playas de Francia hacia Berlín. Por el lado oriental venía Stalin, del norte Inglaterra, del occidente Estados Unidos, y así pudieron entrar a Berlín y acabar con una locura de un hombre que quería crear una sola raza, la raza aria, que fue el sueño final de Hitler. Y de alguna forma obsesiva, él se convenció que los que impedían la creación de la nueva raza eran los judíos. Y en ese tiempo los judíos eran un grupo étnico, sin armas, sin fuerza, sin nación, sin nada. ¿Qué le estaban haciendo a los nazis? Nada. Y de repente Hitler deja a Rusia y deja a Inglaterra y deja a Estados Unidos y se concentra en un grupo pequeñísimo de judíos étnicamente indefensos, y le llama la solución final. Y dictamina abrir campos de concentración por toda Alemania para ahogarlos en gas. ¿Quién le metió esa idea a Hitler? Que eran los que iban a impedir que el nazismo pudiera progresar, por lo cual se obsesionó con ellos. Ningún sociólogo, ningún antropólogo te puede responder qué fue lo que hizo a Hitler obsesionado con el pueblo judío. Y cuando nosotros entramos a la Segunda Guerra Mundial, vemos ya que fueron más de 60 millones de muertos. Nunca en la historia había habido nación contra nación, reino contra reino, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo comenzó esto? En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia ha habido nación contra nación, ni reino contra reino, y después de esto ha habido más de 135 golpes de Estado. En África ha habido más de 180 golpes de Estado, nada más en el continente africano. En Níger acaba de pasar uno hace 2 semanas, y estamos en un mundo continuamente obsesionado por ver quién quiere apoderarse de los demás. Viene Putin, 150,000 soldados los pone alrededor de Ucrania. Esto voy a hablar mañana con bastante profundidad. Estados Unidos, inmediatamente al ver que rodean Ucrania, comienza la campaña controlada por la élite de los que controlan los medios de comunicación. Había habido una orden con la OTAN, que es el ejército de Europa, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, por el Pacto de Varsovia, que las naciones occidentales de Europa principalmente no iban a avanzar más hacia el norte oriente de Europa, o sea, Lituania, Latvia, Estonia, Suecia, Finlandia, Estocolmo, etcétera, etcétera, Ucrania, Bielorrusia, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando Putin entra en el siglo XXI a Rusia como gobernante, violan el Pacto de Varsovia, las naciones, y es el presidente Biden actualmente el que decide lo siguiente: fui avergonzado cuando nos sacaron de Afganistán. Y avergonzado como lo fue, humillado mundialmente el presidente Biden por haber sido sacado y expulsado en Afganistán y haber dejado más de 7 billones de armamento en Afganistán, haber abandonado la embajada norteamericana en Afganistán y haber huido sin haber ni siquiera recogido a las personas que se quedaban ahí. Pues pasaron el tiempo y dijo: pues ahora viene, me voy a sacar esta espina de mi vida, vamos a conquistar Rusia. Y comenzó a planear mandar
misiles nucleares a Ucrania. Y cuando Putin se entera, y esto no es haciendo yo a Putin ni defendiendo a ninguno, estamos poniendo los puntos sobre las IES, al pan pan, al vino vino. Putin se entera, violaron el Pacto de Varsovia, yo no voy a permitir que pongan aquí la OTAN y Estados Unidos misiles apuntando a Moscú, que en 8 minutos llegaría y acabaría con Moscú. Y por eso rodeó Ucrania con todos estos soldados. Ya para no ser largo, ¿verdad? Vino la intervención, sanciones económicas, etcétera, etcétera, cosa que no ha funcionado. Pero ahora nos encontramos ya ante un Putin que no va a salir y que tiene el deseo, vamos a hablar de eso mañana, de poder conquistar la antigua Unión Soviética, que fueron 15 repúblicas que se separaron y que él quiere volver a reunirlas para volver a engrandecer el imperio soviético una vez más. Y el presidente Biden ha quedado otra vez como un pelele ante Europa. Los europeos ya no confían en Estados Unidos, el dólar se está cayendo, se junta Rusia, China, la India, Arabia Saudita e Irán para poder tener otra moneda que compre el dólar, el petróleo, perdón, y no el dólar. En cuanto nosotros oigamos que estas naciones comiencen a comprar el petróleo en yuanes o en rublos rusos, adiós Estados Unidos, porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Se acabó Estados Unidos y bíblicamente Estados Unidos no aparece en la Biblia. Así pues, estas guerras mundiales nos muestran cuán cerca estamos ya del final. Rusia va a usar, mañana voy a hablar el tipo de armamento nuclear que tiene Rusia, el que tiene China, el poco y deteriorado armamento que tiene Estados Unidos, porque Obama redujo el presupuesto para comprar armas y defenderse, y así vamos a ver que nos estamos juntando todas estas piezas a un mundo desarticulado, un mundo enfermo. La ambición de los gobernantes es cada vez más grande. El pueblo casi ya no les interesa a ningún gobernante. Si alguien me preguntaba, como el otro día en un programa de televisión, ¿podría usted nombrarme 2 gobernantes actualmente en el mundo que puedan realmente destacar como hombres de integridad moral y que realmente les interese, como un Winston Churchill, una Margaret Thatcher, una Golda Meir allá en Israel, algún Bolsonaro como en Brasil? Les dije, no lo puedo nombrar, y si lo tengo me lo reservo, pero no habría más de 2 o 3 que les pudiera mencionar. Es el mundo político en que nos encontramos, un mundo convulsionado por la ambición, por la desintegración y por acabar moralmente con nosotros, porque mientras más se deprave la raza humana, menos hijos hay. Mientras más hijos se les den a los gays y a las mujeres, pues ya la familia se desarticuló, y al desarticularse la familia, nuestra lealtad, ¿a quién será? A papá gobierno. La familia y la Biblia es el enemigo número 1 de la agenda global. Por eso la ideología de género, promocionándola, el tráfico de niños, para poder realmente debilitar moralmente a la sociedad. Todo tiene un plan desarrollado satánicamente con una sabiduría diabólica para llegar al final de la historia humana. Y los cristianos dormidos tenemos ya que despertar. Tenemos que ya darnos cuenta que el mundo en que estamos es un mundo que nos demanda que vivamos de rodillas. Tenemos que aumentar nuestra vida de oración, comprender el poder de la oración, tener paz, guiar a nuestros hijos, darles buen ejemplo a nuestros hijos, predicar el evangelio de la gracia de Dios a las naciones. Tenemos ya que levantar la antorcha de la luz de la verdad. Jesús dijo, yo soy la luz. La única luz no es Mahatma Gandhi, ni Buda, ni Zoroastro, ni Mahoma. Es Jesucristo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. En penúltimo lugar tenemos la señal de la evolución genética y tecnológica del siglo XXI. Un hombre llamado Charles Darwin se fue a las Islas Galápagos, cerca del Ecuador, a tratar de poder descubrir si había la mutación de una especie a otra especie.
Yo recuerdo en 1980, 90 que comenzamos el ministerio, mi carga eran los universitarios. Ir a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en México, de Ciencias Políticas, tuve varios también invitaciones a la Facultad de Medicina, de Psicología, para demostrarles con un libro que se llama La Biblia, que todo lo que el hombre conoce en la disciplina académica de las matemáticas, química, biología, genética, la disciplina que tú quieras mencionar, la Biblia va mucho más adelante, pudiéndonos mostrar que solamente Dios lo pudo hacer. Hasta 1954 el doctor Hendricks y el doctor Watson les dan el premio Nobel de Medicina porque descubren la molécula del ADN. ¿Qué es el ADN? Para muchos que no están enterados, el cuerpo humano tiene billones de células en el cerebro, ¿verdad? Neuronas, etcétera, etcétera. Todos estamos llenos de células. Y en cada una de tus células, tú y yo tenemos un código. Un código. Vamos a poner el lenguaje moderno. Tenemos un programa. Si yo prendo una computadora y aparece un programa, ¿qué posibilidad existe en la ley de las probabilidades de que yo diga, este programa entró del aire, apareció solo? Van a decir, pues, brujería o algo así, magia, pero no puede nada, de la nada no produce nada. Entonces, cuando se descubre que hay un programa inteligente en cada célula del cuerpo humano, ¿quién puso ese programa inteligente? Una mente inteligente. Yo tengo un cuadro que aparece, ¿quién está detrás? Un pintor, un reloj, un relojero, un edificio, un arquitecto, una estatua, un escultor. Cualquier cosa tiene que haber una causa y un efecto. No puede haber nada que aparezca de la nada. Como decían muchos ateos que he tenido yo debates con ellos, es que el universo apareció de la nada con el Big Bang. ¿Y quién produjo el Big Bang? Cabeza de aguacate. ¿La nada produjo el Big Bang? ¿Y a poco la nada produce la conciencia y la mente humana y la inteligencia? ¿Puede un ladrillo, puede algo completamente que no tiene ningún sentido, poder producir seres humanos pensantes, conscientes de nuestra vida, buscando anhelosamente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos? ¿Somos animales realmente? ¿O tenemos algo que nos supera al mundo animal? Entonces, cuando se descubre esto, el 60% de los ateos físicos, matemáticos y biólogos, el 60% de los ateos en Europa y Estados Unidos abandonan la teoría de la evolución. Es imposible al descubrir el ADN que haya evolución, porque los cromosomas del chango son diferentes a los míos. El cromosoma de una jirafa nunca producirá rinocerontes. El rinoceronte es imposible que se cruce con un toro. Un caballo no se puede cruzar con una burra porque nace una mula y nace estéril, porque ha violado las leyes. Desde la primera página de la Biblia, del Génesis, Dios produjo cada cosa según su género, según su orden. Todo está producido. El esperma del chango produce changos, los conejos van a producir conejos, y nunca hasta este momento del siglo XXI se ha demostrado, díselo a tu maestro que te sigue diciendo que vienes de chita, que no hay una prueba de una mutación de una especie a otra especie. No hay una sola prueba científica de la mutación de una especie a otra especie. Y después entra la famosa ley de la termodinámica físicamente. Ya dejamos hablando genéticamente. Físicamente, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que todo se descompone, que todo se deteriora. Hay una ley que se llama la ley de la entropía físicamente, que la Biblia en Romanos 8 le llama la ley de la corrupción, hace 2000 años. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, el universo desaparecerá
el sol se envejecerá, pero tú, oh Dios, eres eterno por los siglos de los siglos. ¿Quién le dijo hace 2000 años a los apóstoles, a los profetas, que la ley, segunda ley de la termodinámica, que se descubre más de 1000 años después, era realidad? Y que se descubre que el universo tuvo un principio, que no ha sido eterno el universo. Es impresionante todas estas cosas. Y ahora la ley de la biología, los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impiden e impedirán la evolución biológicamente. La genética, la biología y la ciencia demuestran científicamente que la evolución fue la mentira, el fraude más grande del siglo XX, que produjo esta mentira. Damas y caballeros, nunca en la historia, jamás habían habido tantos ateos como en el siglo XX, gracias a Darwin y a Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo, que acabó en un psiquiátrico y homosexual. Nunca Sam Harris, Ingersoll, Hawkins y todos estos ateos de los 60, 70, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, todos estos ateos descansaban en la teoría de la evolución, en el humanismo y en el comunismo, porque estaba de moda completamente ser intelectual. Y a los cristianos, pobres tontos, nunca saben ellos nada. Fue cuando en los 80, 90 nos levantamos con la Biblia y vamos a invadir las universidades y vamos a demostrarles que todo lo que ellos están esgrimiendo como armas para poder defender su posición teológica y filosófica es absolutamente basura. Porque el hombre no es guiado por la razón, el hombre es guiado por las emociones y los sentimientos. Pueden más los sentimientos y las emociones que la misma razón pura. Y así encontramos que después ya entramos al siglo XXI y ahora tenemos el transhumanismo, y no cabe duda que el ser humano siempre ha tenido el deseo de superar sus capacidades físicas, intelectuales, cognitivas y morales. O sea, de alguna manera el ser humano, a través de toda la historia de los faraones, los asirios, los egipcios, el imperio que me muestres, la tribu que me digas, los hindúes, los salvajes en Estados Unidos, todos han querido buscar la inmortalidad. Siempre a los indios los enterraban, los quemaban, los griegos, ¿verdad?, para que su espíritu subiera. Otros creen en la reencarnación, que vamos a regresar, pero siempre ha sido un sueño del ser humano, porque en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Entonces anhelamos vivir, quisiéramos no morir. Yo quisiera vivir 10, 15, 20 años más, ver a mis nietos, jugar con ellos y volver otra vez a descubrir que en las cosas sencillas de la vida se encuentra la felicidad. La diferencia en estos tiempos es que este deseo de la inmortalidad ha adquirido otra dimensión, porque la tecnología moderna ha permitido al ser humano expandir sus capacidades intelectuales, su esperanza de vida, alterar el mismo ADN. Es una técnica que se llama el CRISPR. Los que son genetistas aquí saben lo que es el CRISPR, que ahora los médicos pueden abrir la célula, pueden introducirse al genoma humano y pueden dividir un gen. Y si tú tienes una enfermedad que es transmisible o hereditaria, sustituir ese gen por otro gen, y aparece todo esto como muy beneficioso. Sin embargo, finalmente, el ser humano, cualquier proyecto que el ser humano abarque o se proponga alcanzar sin Dios, estará condenado al fracaso. Estará condenado al fracaso. El transhumanismo es la nueva filosofía del ser humano, porque el ser humano dicen que somos unos seres imperfectos, por lo que hay que aplicar, sígueme con cuidado, la tecnología moderna dentro del ser humano, para que la tecnología le convierta en un ser humano. O sea, trans significa ir más allá de la humanidad. Transgénero, violar el género. Transhumano, ir más allá.
transatlántico que va más allá del océano Atlántico. Entonces, quieren hacer que nosotros superemos nuestra humanidad. El transhumanismo es una filosofía, una ideología y un movimiento, más que nada, político-cultural. ¿Saben ustedes rápidamente cuáles son las aspiraciones del transhumanismo? Escuchen esto, de los científicos, entre comillas, del siglo XXI, a la estupidez a la que han llegado. En primer lugar, ellos hablan de la superlongevidad. Esto se refiere a extender la vida humana, la inmortalidad. La Organización Mundial de la Salud aboga ya para incluir la muerte como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud declaró hace menos de un mes que la pedofilia será autorizada en todas las naciones del mundo. La superinteligencia argumentan que estamos en una época evolutiva. Elon Musk, el que compró el Twitter, está haciendo un proyecto para meter un chip al cerebro, unido con una serie de alambres inalámbricos, desde luego, conectados a una computadora y a la nube. Entonces, ese chip que te van a meter, supuestamente, que les va a explotar la cabeza antes que puedan hacerlo una realidad, va a cambiar tu violencia, tu ira, tu enojo, tu deseo de robar, y te va a convertir en un santo. O si tú quieres aprender japonés en 1 hora, te meten un chip en un programa que en 1 hora aprendes japonés en lugar de ir 4 o 6 meses a una academia a aprender japonés. Estos son los proyectos, y yo no les llamo científicos, yo les llamo marihuanos, porque es lo que son. Esto no es ciencia, discúlpeme, pero esto no es ciencia, esto es ciencia ficción. Todo lo que ha cubierto la ciencia ficción en las películas, estamos ante ese mundo donde una irrealidad absurda científicamente la quieren hacer una realidad. Y finalmente, el relativismo, que esto es lo peor del transhumanismo. Enseñan que no hay una verdad absoluta, o sea, las verdades, escucha, ya no son verdades. Dejan de ser verdades, porque ahora si tú tienes una verdad, va a ser sometida a interpretaciones, por lo que no tenemos derecho a ser objetivos nunca más. En otras palabras, si tú ves una persona desnuda y le dices y sabes que es mujer, y tú puedes estar viendo equivocadamente porque a lo mejor no es mujer, a lo mejor es un transgénero. Entonces tú no tienes el derecho de decirle, tú eres una mujer. Y si él te dice, no, yo soy el hombre araña, tienes que repetir que es el hombre araña. Al llegar a Disneylandia, en Orlando, Florida, y en Anaheim, California, les suplico de rodillas, nunca vuelvan jamás a comprar ni ropa, ni visiten Disneylandia, ni ninguna cosa que tenga la marca de Disney. ¿Saben ustedes ahorita que al entrar a los parques de Disney, les dan a los niños una carta para entrar, para que se abstengan dentro del parque de decirle a nadie él o ella? Que no le digan mamá ni papá. Pasaron el otro día un video donde entró un muchacho de color ya grande, y él le dijo, bueno, entonces para usted que es una mamá, y le contestó, ¿y usted que es una mamá? Y dijo esta persona de color, pues yo mamá es mi mamá. O sea, ¿quién es una mujer? Pues todos nosotros tenemos una mamá, esas son las mujeres. Si tú crees que tú eres mamá y dices que eres hombre, bueno, hay un problema, un tornillo se te aflojó en el cerebro, porque tu biología y tu genética niegan lo que tú eres. Por esta razón, escucha, el 65%, vean las estadísticas, búsquenlas ustedes, el 65% de los transgénero se suicidan. Llega un momento en que han negado tanto su mente, no, yo no soy lo que Dios me hizo, yo soy otro género. Y cuando hacen la operación quirúrgica para tratar de cambiar con hormonas y todas estas tonterías y estupideces que hacen los médicos cirujanos que se han vendido también, en ese momento tu cerebro te dice que tú no eres lo que tú estás pensando. Entonces hay una guerra entre tu bioquímica, entre tu metabolismo y entre tu cerebro. Y espiritualmente somos seres espirituales. Y el momento que un transgénero ya no soporta
y llega realmente a lo que Satanás quiere que lleguemos, a que perdamos nuestra identidad sexual. Que no somos, ya dejemos a Dios, lo que la biología y la genética nos dicen. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los dos cromosomas X, eres mujer, de los pies a la cabeza. Y nadie tiene el derecho para decir que hay 607 géneros. Es una locura. 607 géneros. Ha llegado el mundo a tratar de poder confundir. La maldad, no cabe duda, terminamos en el libro de Isaías, escrito hace 2700 años, donde se profetizó algo aterrador, algo que va en este momento a sacudirnos. ¿Cómo es posible que hace 2700 años el profeta Isaías haya escrito el final del planeta Tierra, tal como actualmente lo vemos, y con las condiciones y las causas por qué el ser humano ha llegado al final de la historia? Dice Isaías 24, versículo 3 al 6. La tierra será enteramente vaciada. Repito, fue escrito ¿hace cuánto? 2700 años. Seguidores de Nostradamus. Completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó. Cayó la tierra. Enfermó. Cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. No dice por el clima, ni por el smog, ni por los millones de litros de petróleo que se han derramado en los océanos. La Biblia nos da una perspectiva completamente diferente a cómo el mundo percibe la causa del clima cambiante en el siglo XXI. La Biblia dice 3 razones por las cuales la tierra se encuentra enferma. Número 1, porque traspasamos las leyes. Damas y caballeros, Dios es un Dios de orden, y Dios puso en los cielos leyes nucleares, la ley de la gravitación, inexorables, y encontramos un orden y un diseño perfecto que sin estas leyes la ciencia no podría existir. Gracias al orden que nos rodea existe la observación, porque la ciencia se basa en la observación. No puedes decirme nada que es científico si no ha sido demostrado antes en un laboratorio o en un tubo de ensayo. Entonces Dios es un Dios de orden, y cuando nos creó Dios nos puso un límite. No cruces este límite. Este es el bien, la bendición, y este es el mal. No cometerás inmoralidad. El sexo no fue dado para ser usado antes de casarse, y casados no con otra mujer ni con otro hombre, ni hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni hombre con las bestias, y mucho menos con animales, y mucho menos con 3 o 4 al mismo tiempo. El sexo es algo biológico santo que Dios nos dio para que sea usado únicamente en la esfera del matrimonio, nunca jamás antes. Y cuando oyes a esos locos sexólogos en la televisión, que pues es necesaria la masturbación, si no te vas a volver loco y vas a dañar las paredes, y es necesario esto y aquello. ¿De dónde sacaron? O sea, ¿que ellos crearon el sexo? ¿Quién creó el sexo? El Dios de la Biblia. Él es el único que tiene la autoridad para decirme cómo lo debo usar. Y que hemos llegado en el siglo XXI, hemos traspasado las leyes morales. El ser humano se está convirtiendo en una bestia. El ser humano se está convirtiendo en un monstruo, en una persona completamente degenerada, para que las Naciones Unidas ordenen la pedofilia. Número 2, porque falsearon el derecho. Ya el derecho en los tribunales de justicia en la mayor parte del mundo
ya no son escuchadas. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto del matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en este libro, las Sagradas Escrituras. Es la supervivencia de la sociedad. Y cuando una familia ya no es un hombre ni una mujer, y 1, 2 o 3 o 5, mi padre tuvo 14 hermanos, ya entonces la familia se desintegra. Y las naciones están formadas por familias. Y cuando las familias se desintegran, las sociedades están condenadas al derrumbamiento, al fracaso, al caos moral, psicológico y espiritual también. La tierra se ha enfermado. Vivimos un mundo desarticulado, un mundo donde la única esperanza es la venida de Jesucristo por segunda vez por nosotros. A todos ustedes en esta mañana, la Biblia te invita a que te arrepientas de tus pecados, porque está establecido el día en el que Dios juzgará a los seres humanos. Está establecido un día en el que tú te vas a presentar delante de Dios y le vas a dar cuentas porque somos seres morales individualmente responsables de lo que hablamos, pensamos y hacemos. Y no hay nadie, ningún ser humano a través de la historia que se le escape al juicio eterno de Dios. La Biblia no habla de reencarnación, ni de purgatorio, ni de limbo. La Biblia habla solamente de 2 lugares: cielo o infierno. Como me dijo una viejita un día, ay, yo creo que Dios es tan bueno que no creo que mande a nadie al infierno. Yo le contesté, amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno, se van solitos. Tú tienes una vida nada más para determinar, tal vez es esta mañana, porque ninguno de ustedes ha venido por coincidencia a esta conferencia. Dios en esta mañana te ordena, es un mandamiento, arrepiéntete de tus pecados. No sigas la vida que llevas, vuélvete a mí, dice el Señor, y encontrarás ríos que salgan de agua viva dentro de ti. No importa que hayas matado a 30 personas el día de ayer, o que hayas tenido 8 abortos, o que te hayas divorciado 10 veces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es gracia. Esta es la gracia de Dios. Tú puedes preguntar, ¿cómo así? Así es porque la palabra gracia no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. ¿Y qué es la gracia? Algo que no merecemos, pero que Jesucristo en la cruz fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Para que si nosotros creemos lo que Él hizo en esa cruz, en tu lugar y en mi lugar, tus pecados que hayan sido como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Para que te pares en esta mañana y le digas, Señor, no puede ser tanta misericordia y tanto amor que has tenido para mi vida, que ahora yo me siento perdonado, y que si hoy en la noche muero, el hecho que en esta mañana yo te haya dicho, entra a mi vida, me darás la vida eterna, y entraré al cielo sin ningún mérito, sin haber hecho ninguna buena obra, sino por la muerte de tu Hijo en mi lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, alguien muere en nuestro lugar. Jesucristo fue desechado entre los hombres, completamente despiadado por los hombres. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él lleva lo que merecíamos nosotros llevar, tus pecados y mis pecados, en su cuerpo, en esa cruz. Resucita a los 3 días para darnos la garantía que hay vida después de la muerte. No somos animales, tenemos un destino eterno. Vamos a seguir viviendo. Y quiero decirles,
que se acerque el día del juicio de Dios. Y mientras más oscuro esté el mundo, más contentos nos ponemos, porque sabemos que más pronto vendrá Él por nosotros. ¿No quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo a tu vida? Ahí desde tu lugar, inclina tu cabeza y dile estas palabras, que nazcan de un corazón sincero, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Dile: Señor mío y Dios mío, hay muchísimas cosas que no comprendo todavía, porque tú eres Dios. Reconozco mi finitud y la limitación intelectual que tengo. Pero una cosa te quiero pedir esta mañana, Señor: perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre, que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y porque creo, Jesús, que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan grande amor y tanta misericordia y tanta paciencia que has tenido conmigo, y la corta vida que me queda la quiero vivir solamente para dar testimonio de lo que tú hiciste en esa cruz en mi lugar. Amén. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras permanecerán. Todo se derrumba a nuestro alrededor. Miren, todas las verdades que están en la Biblia, todas al pie de la letra se siguen cumpliendo. Esto es la única luz que tenemos. Ama este libro, guárdalo con todo tu corazón, memorízalo, estúdialo, léelo. Reúnete en lugares donde se junten cristianos. Ora por tus hijos. Hoy en la noche tu hijito de 5 meses, te acercas con tu esposo, le pones tu mano: Padre, bendigo a mi Panchito, a mi Carlitos, guárdalo de todo mal. A tus hijos ya grandes, ya que estén dormidos, a tu hijo Pepe de 40 años de edad, te pido por él, te pido que se vaya a la casa pronto. En fin, ¿verdad? Hoy, al lado de la comida, tal vez por primera vez, antes de comer, agarra a tu esposa, a tus hijos. Padre, gracias por este pollito, por estos tlacoyos, por estas cosas que tú nos das, en el nombre de Jesucristo. Y comenzamos a tener una vida de relación con alguien que vive, que se llama Jesucristo. El cristianismo no es una religión. Escucha esto. Es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que se levantó de la tumba y que ha entrado a tu corazón en esta mañana.